Me quedé allí, en medio de la imponente entrada del Hotel Grand Solaris, tirando de las mangas de mi sencillo traje azul, sintiendo la tela rozarme las muñecas. No era elegante, no como los smokines elegantes y los vestidos brillantes que me rodeaban, pero era mío, y estaba limpio. Hoy era la boda de Brielle, el gran día de mi pequeña. Había pasado años entregándome por completo a ella, pagando su matrícula universitaria, presenciando cada recital de baile que me rogaba que viera, escuchándola divagar sobre sus preocupaciones hasta altas horas de la noche. ¿Pero esta boda? No había recogido ni una sola flor ni probado un solo pastel. Eso era todo de la familia Thompson, la familia de su prometido, rebosante de dinero y clase. Los suelos de mármol relucían bajo mis zapatos desgastados, y las lámparas de araña centelleaban como si se burlaran de mí. Respiré hondo, intentando quitarme de encima la inquietud que me subía por la espalda. Entonces la vi a ella, Brielle, corriendo hacia mí entre la multitud, con su vestido blanco arrastrándose tras ella como salido de un cuento de hadas. «Papá, lo lograste», dijo con voz alegre, pero con una sonrisa tensa, como si la hubieran pintado. Abrí la boca para decirle lo hermosa que estaba, lo orgulloso que estaba, pero ella siguió adelante antes de que pudiera articular palabra. «Escucha. Mamá y yo hicimos algunos ajustes. Estás en la mesa del fondo. Es que no queríamos arruinar las fotos». Sus palabras me dieron un puñetazo en el estómago. ¿En la mesa del fondo? Me imaginaba ahí delante, viéndola decir sus votos, quizá incluso brindando. Me imaginaba formando parte de esto, no apartada como una desconocida. La miré fijamente, esperando que se riera, que dijera que era una broma, pero no lo hizo. Apartó la mirada y jugueteó con el encaje de su manga. Forcé un gesto de asentimiento, conteniendo el nudo que se me formaba en la garganta. «Claro, Brielle. Lo que necesites». Mi voz salió firme, aunque sentía que se me hundía el pecho. Me dio un abrazo rápido, apenas un apretón, antes de volver a la multitud de invitados, con el velo ondeando al desaparecer en el mar de trajes de diseñador y joyas brillantes. Me quedé allí, solo, con el ruido de la sala zumbando en mis oídos. La mesa del fondo. Cerca de la cocina, probablemente, donde los camareros pasarían corriendo y nadie me notaría. Me ajusté la corbata, sintiendo la tela barata rozarme el cuello. No era como me lo había imaginado, ni de lejos. Había pasado años construyéndola, estando ahí cuando me necesitaba, y ahora era una idea de último momento, una mancha que no querían en su imagen perfecta. Miré a mi alrededor, el mundo de los Thompson. Todo era refinado, caro y frío. Los padres del novio se reían cerca del bar, con voces fuertes y agudas, como si fueran los dueños del lugar. Quizás lo fueran. Había oído que el padre de Julian era dueño de la mitad de las propiedades inmobiliarias de la ciudad, y que su madre dirigía una organización benéfica de lujo que la había llevado a aparecer en portadas de revistas. Y ahí estaba yo, el tipo que había trabajado doble turno para que Brielle pudiera seguir estudiando, de pie con un traje que había comprado en una tienda porque era todo lo que podía permitirme después del divorcio. Celeste, mi exesposa, se había asegurado de que no me quedara mucho después de eso. Se había llevado la casa, los ahorros y casi todo mi orgullo, dejándome solo con lo justo para seguir adelante. Empecé a caminar hacia el salón de baile, mis zapatos resonando contra el mármol, cada paso más pesado que el anterior. No sabía dónde estaba esa mesa del fondo, pero la encontraría. Siempre encontraba mi lugar, ¿verdad? Incluso cuando me dolía. El aire olía a rosas y champán, y capté fragmentos de conversaciones, gente hablando de bolsa, vacaciones, cosas con las que no podía identificarme. Me pregunté si Brielle siquiera pensó en mí cuando planeó esto, o si Celeste la había convencido de que no pertenecía allí. Probablemente esto último. Celeste tenía una forma de tergiversar las cosas, haciéndome el malo, el fracasado. Negué con la cabeza, intentando apartar ese pensamiento. Este era el día de Brielle, no el mío. Me sentaba donde querían que me sentara, sonreía cuando querían que sonriera. Eso es lo que hacen los padres, ¿no? Pero al llegar a las puertas del salón, algo cambió dentro de mí. No era solo tristeza, era algo más duro, más agudo. Le había dado todo a esta familia, a mi hija, y me habían arrinconado como si no fuera nada. Apreté los puños, sintiendo la tensión subir por mis brazos.
No iba a montar un escándalo, todavía no. Pero tampoco iba a dejarlo pasar. Ya encontraría una solución. Siempre lo hacía. Por ahora, seguiría la corriente, me sentaría al fondo y observaría. Pero en el fondo, sabía que esto no era el final, ni mucho menos. Seguía de pie cerca de las puertas del salón, intentando olvidarme del dolor de las palabras de Brielle, cuando la vi a ella, celeste, deslizándose entre la multitud como si fuera la dueña de todo el hotel. Mi exesposa siempre tenía una forma especial de entrar, y hoy no era la excepción. Llevaba un vestido plateado brillante que probablemente costaba más que mi coche, con el pelo recogido en un moño alto como una corona y la barbilla lo justo para mirar a todos desde arriba. Me vio enseguida, entrecerrando los ojos mientras se acercaba, con los tacones resonando en el suelo de mármol como pequeñas explosiones. Me preparé, sabiendo que lo que viniera después no sería bueno. Nunca lo fue con ella. Aquí estás, dijo, deteniéndose a unos metros de distancia, con la voz impregnada de esa falsa dulzura que había perfeccionado con los años. Me preocupaba que aparecieras con tu mejor atuendo de segunda mano. Recorrió mi traje azul con la mirada, y sus labios se curvaron en una sonrisa que sentí como un cuchillo retorciéndome el pecho. No dije nada, simplemente me quedé allí, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Siempre le había encantado señalar lo que no tenía, lo que no podía ser. El fotógrafo de Brielle dice que necesitamos simetría, continuó, ajustándose el brazalete de diamantes en la muñeca como si estuviera posando para una foto. Diseñador invitado. Así que, por favor, siéntate atrás. Su tono era brusco, toda la fingida amabilidad había desaparecido, reemplazada por esa frialdad que había oído 1000 veces durante nuestro matrimonio. Asentí, sin expresión alguna. Entendido, dije en voz baja. Ni siquiera parpadeó, simplemente siguió, como si no hubiera dejado claro su punto. Cerca de la cocina, añadió, fijándose en los míos un segundo, retándome a discutir. Servirán la comida del personal en esa mesa. ¿Apropiado? ¿No? Y dicho esto, giró sobre sus talones y se marchó, con el vestido ondeando tras ella, el sonido de sus zapatos desvaneciéndose entre el murmullo de la multitud. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, no de tristeza esta vez, sino con algo más intenso, algo que quemaba. Apropiado. Esa palabra se me quedó atascada en la garganta, amarga y pesada. Había pasado años despreciándome, haciéndome sentir insignificante, y ahora lo hacía delante de todos, el día de la boda de nuestra hija. Aflojé los puños, sin darme cuenta de que los había estado apretando tan fuerte que me dolían los nudillos. El salón se estaba llenando, la gente pasaba a mi lado, riendo y chocando copas, ajena a la pequeña guerra que Celeste acababa de librar. Podría haberla seguido, haberle respondido, pero ¿qué sentido tenía? Simplemente lo tergiversaría, me haría quedar como la ex enfadada, la que no podía dejarlo ir. No, no iba a darle eso. Respiré hondo, forzando a mis hombros a relajarse, y empecé a caminar hacia el fondo de la habitación. Cerca de la cocina, había dicho. Bien. Me sentaría allí. Comería cualquier comida del personal que me pusieran delante. Pero esto no había terminado, ni mucho menos. Mientras me abría paso entre la multitud, sentí miradas sobre mí, no muchas, pero suficientes. Un par de amigos de los Thompson me miraron, susurrando apenas tras sus manos. Es él, ¿verdad? El papá. Dijo una de ellas, en voz baja, pero no lo suficiente. No parece gran cosa. Mantuve la cabeza en alto, fingiendo no oír, pero aún así me dolió. No me conocían, no sabían lo que había hecho por Brielle, a lo que había renunciado. Para ellos, solo era el tipo del traje barato, el que no me quedaba bien, y Celeste se había asegurado de que me vieran así. Encontré la mesa escondida en un rincón, tal como me había prometido, junto a las puertas batientes de la cocina. Las sillas eran sencillas, el mantel un poco arrugado, nada que ver con los elegantes arreglos de la entrada, con sus centros de mesa florales y platos con bordes dorados. Me senté, con la madera crujiendo bajo mi peso, y observé a los camareros pasar corriendo, con las bandejas llenas de comida que no llegaría hasta mí. El olor a carne asada y ajo emanaba de la cocina, mezclándose con el perfume y la colonia de los invitados. Me recosté, cruzándome de brazos, intentando mantener la calma. Sentía la ira latente,
Pero no iba a dejar que se desbordara, no allí, no ahora. En cambio, metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. Mis dedos se posaron sobre la pantalla un segundo, dudando. No me gustaba pedir ayuda, nunca me había gustado, pero ya no se trataba de orgullo. Se trataba de demostrarles que no podían enterrarme, no así. Revisé mis contactos, encontré el nombre que necesitaba y pulsé llamar. La línea sonó una vez, 2 veces, y luego contestó una voz conocida. Carlos, soy yo. Dije en voz baja para que nadie a mi alrededor pudiera oírme. ¿Recuerdas cuando dijiste que si alguna vez necesitaba un favor? Lo necesito ahora. Hubo una pausa al otro lado, y contuve la respiración, esperando. Entonces se rió entre dientes, en voz baja y tranquila. Dalo por hecho, dijo, sin preguntas ni vacilaciones. Colgué, guardé el teléfono en el bolsillo y me recosté en la silla. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Celeste podía empujarme hacia atrás cuanto quisiera, pero no sabía lo que le esperaba. Todavía no. Estaba sentado en aquella mesa destartalada cerca de la cocina, con el teléfono aún caliente en la mano por la llamada, y el corazón latiéndome un poco más rápido de lo habitual. El ruido de la boda me rodeaba, el tintineo de las copas, las risas de la gente, el tenue zumbido de una elegante música de cuerdas flotando en el aire. Pero solo podía pensar en la voz de Carlos al otro lado de la línea, firme y segura. Lo daba por hecho. No le dije mucho, solo que necesitaba un favor, y no me lo pidió. Ese era el tipo de persona que era. Carlos Sánchez, el dueño de toda la cadena hotelera Solaris, un multimillonario que se codeaba con presidentes y directores ejecutivos, y ahí estaba yo, un tipo con traje barato, llamándolo como si nada. Pero no era nada, ni para mí ni para él. Me recosté en la silla, con la madera crujiendo bajo mi peso, y dejé que mi mente se remontara a cómo habíamos llegado hasta aquí. 10 años atrás, yo era otro hombre, no rico ni ostentoso, solo un tipo que sabía construir cosas. Por aquel entonces, Carlos apenas empezaba, un soñador con grandes ideas, pero sin forma de hacerlas realidad. Había acudido a mí con un problema. Su plataforma tecnológica, la que con el tiempo lo convertiría en un nombre conocido, era un desastre. El código era deficiente, los servidores se colapsaban cada 2 días, y él estaba perdiendo dinero intentando solucionarlo. No era un programador brillante con un título de lujo, solo un tipo que había aprendido a hacer funcionar los sistemas. Pero vi el potencial en lo que estaba construyendo, y dediqué meses, noches, fines de semana, cada minuto libre, a reescribir toda la estructura de su operación. No pedí mucho, solo un apretón de manos y un agradecimiento. Intentó pagarme más, pero lo descarté con un gesto. Algún día, si necesito algo, te llamaré, le dije. Y él sonrió, dándome una palmadita en el hombro. Cuando quieras, amigo, cuando quieras. Y ahí estaba yo, cumpliendo esa promesa. No me sentía bien. Pedir ayuda no era mi estilo. Me había pasado la vida resolviendo problemas por mi cuenta, arreglándomelas después de que Celeste se lo llevara todo en el divorcio, manteniendo un perfil bajo mientras ella construía su pequeño imperio de apariencias. ¿Pero esto? Sentado en la parte trasera de la boda de mi propia hija, viendo a mi exesposa sonreír con suficiencia como si hubiera ganado un juego al que ni siquiera quería jugar. Era demasiado. No iba a gritar ni a armar un berrinche. No era yo. Pero tampoco iba a dejar que me pisotearan. Hoy no. Recorrí el salón con la mirada, absorbiéndolo todo. Los Thompson estaban al frente, con la realeza de la corte, con la voz fuerte y la sonrisa falsa. Ricky estaba en algún sitio, probablemente retocando su vestido o posando para más de esas fotos perfectas que no me incluían. Y Celeste, bueno, estaba revoloteando por ahí, estrechando manos y riendo con esa risa aguda suya, esa que siempre me hacía sentir como si yo fuera el chiste. Las puertas de la cocina se abrieron de par en par tras mí, un camarero salió corriendo con una bandeja de camarones o algo sofisticado, y percibí un olor a mantequilla y hierbas. Mi estómago rugió, pero lo ignoré. No estaba allí por la comida. Estaba allí por Ricky, aunque ella no pareciera quererme cerca. Tamborileé con los dedos sobre la mesa, pensando en lo que Carlos podría hacer. No le había dicho detalles, solo que necesitaba un favor, algo que cambiara las cosas. No me debía su imperio,
pero me debía lo suficiente como para dar el paso. Al fin y al cabo, este hotel era suyo. El Gran Solaris no era solo un edificio elegante, era parte de su marca, su legado. Y yo ayudaría a desarrollar la tecnología que mantenía en funcionamiento toda su operación, desde los sistemas de reservas hasta las cámaras de seguridad. Si alguien podía cambiar este día por completo, era él. No sabía exactamente qué haría, pero confiaba en él. Siempre había tenido un don para lo dramático, incluso cuando era solo un tipo con una laptop y un sueño. Pensarlo me hizo sonreír, solo un poquito. Celeste creía tenerlo todo bajo control, su boda perfecta, su hija perfecta, su nueva vida perfecta donde yo no encajaba. Pero no sabía nada de Carlos. Ella desconocía mi trabajo discreto, las cosas que había construido sin precio ni fama. Siempre me había visto como el fracasado, el que no podía seguirle el ritmo a sus grandes sueños. Y quizá la había dejado pensar así, había mantenido la cabeza baja demasiado tiempo. Pero ya no. No iba a dejar que me relegara a la sombra, no en un día que se suponía que también significaría algo para mí. Me removí en el asiento, sintiendo como la tela barata de mi traje se ataba sobre mis hombros. La mesa estaba vacía, nadie más había regresado. Solo yo, el ruido de la cocina y el leve tintineo de los platos al lavarse. Podría haberme levantado, haberme ido y haber dejado todo este desastre atrás. Pero no lo hice. Brielle seguía siendo mi hija, aunque me hiciera daño. Y esta boda, su boda, seguía siendo mía y podía participar, les gustara o no. Esperaría. Vería que tenía Carlos preparado. Y cuando llegara el momento, me pondría de pie, sin hacer ruido, sin enfadarme, simplemente con calma. Porque así era yo. El tipo que no se derrumbó, ni siquiera cuando intentaron echarlo. Me senté en la mesa del fondo, la que Celeste tan amablemente me había escogido, viendo cómo el salón bullía de vida. El aire estaba impregnado de un olor a perfume caro y pollo asado, y la charla de los invitados rebotaba en los altos techos como un enjambre de abejas. En la sala, los Thompson estaban en su salsa, el padre de Julian palmeando la espalda, su madre luciendo esa sonrisa de portada de revista, ambos absorbiendo la atención como si fuera su día en lugar del de Brielle. Podía ver a mi hija de vez en cuando, revoloteando entre las mesas, con su vestido blanco brillando bajo las lámparas de araña. No me miró ni una sola vez. Me recosté en la silla, con la madera clavándose en mi columna, y dejé las manos sobre la mesa. El mantel barato se sentía áspero bajo mis dedos, un marcado contraste con la seda y el satén que lo cubrían todo. La multitud era un mar de trajes y vestidos de $1000 que brillaban como si hubieran sido bañados en diamantes. Yo destacaba, lo sabía. Mi traje azul no era gran cosa, solo algo que había elegido porque me quedaba bien y no me costaba ni un mes de alquiler. Oí a una mujer unas mesas más allá, con la voz baja pero cortante. ¿Ese es el padre? El quebrado. Su amiga se rió, una risa rápida y cortante, y yo mantuve la vista al frente, fingiendo no oír. No se equivocaron del todo con el dinero. Después del divorcio, Celeste se había quedado con casi todo lo que teníamos, y yo la dejé, pensando que así Brielle estaría tranquila. ¿Pero sin Blanca? Esa no era la historia completa. No me conocían. Ninguno de ellos me conocía. Sonreí para mis adentros, apenas un pequeño gesto de mis labios, porque sabía algo que ellos desconocían. Carlos estaba ahí fuera, en algún lugar, poniendo en marcha todo. No sabía qué haría, no exactamente, pero lo presentía, como el aire que cambia antes de una tormenta. Le pedí un favor y dijo que sí, sin preguntas. Así es la confianza, supongo, años de lealtad silenciosa que dan sus frutos en una sola llamada. Golpeé el suelo con el pie bajo la mesa, inquieto pero tranquilo, esperando lo que tuviera entre ceja y ceja. Las puertas de la cocina se abrieron de nuevo tras mí, un camarero salió corriendo con una bandeja de bebidas, y vislumbré el caos que había allí atrás, cacerolas golpeando, voces dando órdenes a gritos. Era más fuerte que la charla elegante de aquí afuera, más real de alguna manera. Entonces empezó. Al principio no me di cuenta, solo un camarero se quitaba la chaqueta y se dirigía a la salida, con la bandeja abandonada en un carrito. Pensé que se estaba tomando un descanso. Pero entonces otro hizo lo mismo, dobló su delantal y se fue sin decir palabra. Me enderecé,
entrecerrando los ojos mientras observaba. Un camarero cerca de la esquina empezó a recoger sus herramientas, metiendo botellas en una caja como si ya no hubiera más por esa noche. Uno a uno, el personal empezó a retirarse, en silencio, sin hacer ruido, simplemente moviéndose hacia las puertas como si todos hubieran recibido la misma señal. Los clientes no se dieron cuenta al instante. Algunos seguían hablando, en voz alta y sin prestar atención, pero otros empezaron a mirar a su alrededor, confundidos. El murmullo aumentó. ¿Dónde está el camarero con el vino?, preguntó alguien, levantando una copa vacía. ¿Ya se les acabaron los entremeses?, intervino otra voz, molesta. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, observando cómo se desplegaba la comida. El maitre. Un tipo alto con un traje negro impecable, que había estado dando órdenes antes, cruzó el salón con paso decidido, con el rostro inexpresivo, y salió por la puerta principal sin mirar atrás. Fue entonces cuando el pánico empezó a cundir. Una mujer con un vestido rojo se levantó, estirando el cuello hacia la cocina. ¿Qué pasa?, dijo tan alto que Thompson se detuvo a media conversación. El padre de Julian frunció el ceño como si acabara de morder algo agrio. No me moví, me quedé allí sentada, con las manos entrelazadas, sintiendo el peso. Era Carlos. Tenía que serlo. Había tramado algo tremendo, algo que ni yo mismo podría haber imaginado. La habitación se sentía diferente ahora, como si el suelo se tambaleara bajo los pies de todos, y yo era el único que no estaba sorprendido. Un camarero cerca de la barra dejó caer su bandeja, sin hacer mucho ruido, solo un leve ruido, y salió, dejando las copas tambaleándose sobre la barra. El bullicio de la multitud se convirtió en un murmullo de preocupación, voces que se superponían mientras la gente intentaba comprender qué estaba pasando. ¿Esto es parte de la boda?, preguntó alguien, entre risas, pero nadie respondió. Miré a Celeste. Seguía al frente, cerca de la mesa principal, con su vestido plateado reflejando la luz mientras giraba, buscando a alguien a quien gritarle. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños. Ella ya no tenía el control, y lo sabía. Eso era lo que hacía que este momento fuera tan dulce, no el caos en sí, sino el hecho de que no pudiera detenerlo. Había pasado años dejando que ella tomara las decisiones, dejando que me pintara como nadie, como un fracaso. ¿Y ahora? Ahora era ella la que se afanaba, y yo estaba sentado allí, esperando a ver hasta dónde llegaba esto. Las puertas de la cocina dejaron de girar, no más camareros, no más bandejas. La sala se sentía más vacía, incluso con todos los invitados todavía apiñados. Podía oír a los Thompson murmurando, a la madre de Julian susurrándole algo agudo a su marido. Brielle apareció por un lado, pálida bajo todo el maquillaje, con la mirada perdida como si no supiera qué hacer. Casi me dio pena, casi. Pero no se trataba de arruinarle el día. Se trataba de mí, de recuperar algo que habían intentado robar. Sonreí de nuevo, esta vez más grande, y me recosté en la silla. Pase lo que pase, estaba colorado. Me senté en mi pequeña mesa de la esquina, la que Celeste me había empujado, viendo cómo el salón se convertía en un caos. El personal se había ido, camareros, bármanes, incluso el que limpiaba las mesas, todos se habían marchado como si lo hubieran ensayado. Los elegantes invitados, con sus ropas relucientes, empezaban a retorcerse, sus voces cada vez más altas y agudas, mientras agitaban sus vasos vacíos y buscaban a alguien a quien culpar. Sentía que el aire se volvía pesado, como si todos contuvieran la respiración, esperando una explicación. Mis manos descansaban sobre la mesa, firmes, mientras mi corazón latía un poco más rápido, no por nervios, sino por algo más, algo parecido a la satisfacción. Esto era obra de Carlos, sin duda, y me moría de ganas de ver qué pasaba. La voz de Celeste atravesó el ruido como un látigo. ¿Qué pasa?, ladró, girando cerca de la mesa principal, su vestido plateado brillaba bajo las luces. Buscaba un camarero, un gerente, a alguien a quien poder espetarle, pero no quedaba nadie que le respondiera. Tenía el rostro tenso, los labios apretados en una fina línea, y noté que se estaba desmoronando. Odiaba no estar al mando, siempre lo había hecho. No me moví, no dije ni una palabra, solo la observé agitarse. Los Thompson también se habían puesto de pie.
El padre de Julian le murmuraba algo a su esposa, con los hombros encorvados como si estuviera a punto de asaltar la cocina. Brielle permanecía a un lado, retorciéndose las manos en el velo, con la mirada perdida y muy abierta. Sentí una punzada de pena por ella, después de todo, era su día, pero se desvaneció enseguida. Ella lo había elegido, los había elegido a ellos antes que a mí. Entonces las puertas se abrieron de par en par, y allí estaba él, Carlos Sánchez, entrando como si fuera el dueño del lugar, lo cual, supongo, era cierto. No estaba solo, dos tipos con trajes oscuros lo flanqueaban, con rostros inexpresivos pero pasos seguros, como si estuvieran listos para cualquier cosa. La sala se quedó en silencio por una fracción de segundo, todos se giraron para mirar, y luego los susurros volvieron a oírse, esta vez más fuertes. Carlos era alguien importante, cualquiera que leyera el periódico o usara el teléfono lo sabía. No solo dirigía hoteles, sino que también construía imperios, daba discursos en congresos de lujo, donaba millones a escuelas y hospitales. Y allí estaba, entrando en la boda de mi hija, con la mirada escudriñando a la multitud hasta que se posó en mí. Me incorporé un poco, sintiendo el peso de su mirada. «Disculpas», dijo, con voz suave y lo suficientemente alta como para que se oyera el murmullo. «Debido a infracciones a la política interna sobre el trato a uno de nuestros socios, cesamos nuestros servicios». Con efecto inmediato. No gritó, no le hizo falta, cada palabra impactó como una piedra al caer en agua quieta, creando ondas en la sala. Los invitados se quedaron paralizados, algunos con las copas a medio camino de los labios, otros agarrando sus bolsos como si no supieran qué hacer. «Infracciones de la política», murmuró un hombre cerca de la barra, confundido. «¿Qué se supone que significa eso?» Pero Carlos no había terminado. Se giró un poco, lo justo para encarar a Celeste, y luego me miró con una pequeña sonrisa. «Compañero», repitió Celeste, con su voz aguda y aguda, rompiendo el silencio atónito. Dio un paso al frente, con los tacones resonando, su mirada moviéndose entre Carlos y yo como si intentara resolver un rompecabezas. Podía ver cómo le daba vueltas la cabeza, la incredulidad apoderándose de ella. Ella no lo entendía, todavía no, pero el resto de la sala empezaba a hacerlo. Los invitados aparecían aquí y allá, con pequeños estallidos de ruido mientras se acercaban, susurrando. Carlos ni se inmutó. Mantuvo esa mirada tranquila y firme y dijo: «Este hombre ayudó a construir la arquitectura que maneja mi plataforma global. Le debo mi imperio». Me saludó con la cabeza, y todas las cabezas en la sala se volvieron hacia mí. Al principio no me moví, solo me quedé ahí sentada, dejándome absorber. El aire se sentía diferente ahora, cargado, como si todos me vieran por primera vez. Podía oír a los Thompson murmurando, a la madre de Julian aferrándose a su collar como si pudiera protegerla de lo que estuviera sucediendo. Brielle se quedó boquiabierta, con las manos flácidas a los costados. Y Celeste parecía como si le hubieran dado una bofetada, con la cara roja, luego blanca, y luego roja otra vez. Me levanté lentamente, pasándome las manos por el traje, sintiendo la tela barata bajo los dedos. Todos esos años llamándome nada, un fracaso, un don nadie, y ahora aquí estaba Carlos, diciéndole al mundo que había construido algo más grande de lo que ella jamás podría soñar. Los invitados seguían llegando, con las copas de champán flotando en el aire mientras la gente me miraba. No dije nada, todavía no. No lo necesité. Carlos ya había dicho suficiente, y la verdad ya estaba ahí, flotando sobre la habitación como humo. Le había ayudado a crear los sistemas que mantenían sus hoteles, sus aplicaciones, todo su imperio funcionando a la perfección. Sin protagonismo, sin título elegante, solo trabajo silencioso, como siempre lo había hecho. Y él nunca lo había olvidado. Volví a cruzar miradas y me hizo un gesto de asentimiento, breve y brusco, como si todavía fuéramos aquellos dos tipos resolviendo problemas en una oficina estrecha hace 10 años. Celeste dio otro paso, con las manos temblando lo justo para que pudiera verla. «Esto es ridículo», espetó, pero le tembló la voz, y ya nadie la escuchaba. Los invitados estaban demasiado ocupados mirándome, algunos con curiosidad, otros con algo parecido al respeto. No me importaban, la verdad. No se trataba de su aprobación. Se trataba de ella, de Brielle, de la vida de la que habían intentado borrarme. Me quedé allí, con los hombros erguidos, sintiéndome más alto que en años.
La huelga había terminado, pero el terremoto apenas comenzaba, y yo estaba justo en el centro. Me quedé allí, con el peso de las palabras de Carlos aún sobre el salón como una densa niebla. Mi traje azul barato de repente se sentía menos como una marca de vergüenza y más como una insignia que me había ganado. La sala era un caos de rostros atónitos, invitados con sus bebidas en la mano, susurrando entre sí, con la mirada yendo de Carlos a mí como si no pudieran decidir a quién mirar. Celeste estaba paralizada cerca de la mesa principal, su vestido plateado reflejaba la luz, pero su rostro estaba oscurecido por algo que no había visto en años: pánico. Había construido todo su mundo en el control, en convertirme en nadie, y ahora eso se desmoronaba delante de todos. No sonreí, no me regodeé, simplemente me quedé allí, asimilando la sensación, sintiendo el suelo firme bajo mis pies por primera vez en todo el día. Carlos seguía junto a la puerta, su traje oscuro contrastando con las paredes blancas, sus dos hombres de pie como estatuas detrás de él. El silencio que había sembrado en la sala no duró mucho. Los murmullos volvieron a surgir, ahora más fuertes, mientras la gente intentaba comprender lo que había dicho. Construyó su imperio, murmuró un hombre de smoking, inclinándose hacia su esposa. ¿Qué significa eso siquiera? Podría haberle respondido, podría haberles contado sobre las noches largas, las interminables líneas de código, cómo había reconstruido el sueño de Carlos cuando era solo una idea inestable, pero no lo hice. Ese no era el punto. El punto era que ahora me miraban, de verdad, y no como al tipo que estaba en la mesa del fondo. Di un paso al frente, sin hacer ruido con mis zapatos sobre el suelo de mármol, y me aclaré la garganta. La boda puede continuar, dije con voz firme, lo suficientemente alta como para que se oyera, si mi hija y su prometido aún la quieren, pero con nuevas condiciones, nueva administración y un nuevo plano de asientos. No alcé la voz, no hacía falta, la sala estaba pendiente de cada palabra. Podía sentir sus miradas, su sorpresa, como si acabara de cambiar por completo el guión que me habían escrito. Brielle me miró fijamente desde el otro lado de la habitación, con las manos retorciéndose en el velo otra vez, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Julian, su prometido, estaba de pie junto a ella, pálido pero con la mandíbula apretada, como si intentara descifrar si yo era una amenaza o no. Carlos no se inmutó. Se volvió hacia sus hombres y les dijo: «Que venga nuestro personal». Su voz sonaba tranquila, como si estuviera pidiendo café, no reescribiendo una boda. Las puertas se abrieron de nuevo y entró un nuevo equipo, camareros recién llegados con impecables uniformes negros, moviéndose con una seguridad silenciosa que hacía que el personal anterior pareciera aficionado. Llevaban bandejas de plata llenas de comida y bebida, con pasos rápidos y seguros, como si hubieran estado esperando este momento. Los invitados observaban, algunos volviendo a sentarse, otros aún de pie, sin saber qué hacer. El ambiente cambió, menos caos ahora, más curiosidad. Una mujer cerca de mí dejó su copa, con las cejas levantadas, como si estuviera viendo un espectáculo para el que no había comprado entradas. Uno de los nuevos camareros se acercó a mi mesa, la del fondo, y puso un plato de comida que olía a gloria, carne asada y hierbas, no la bazofia que Celeste le había prometido. No dijo nada, solo asintió y siguió adelante. Entonces se acercó otro chico, joven y de mirada penetrante, y dijo: «Señor, su nuevo asiento es por aquí». Lo seguí, sintiendo de nuevo sus miradas, pasando las filas de mesas hasta el frente del salón, justo a la mesa principal donde se suponía que Brielle y Julian se sentarían. El camarero sacó una silla elegante, con cojines, no como la que crujía en la que me habían metido, y me senté, con las manos apoyadas en el suave mantel. Se sentía extraño estar allí arriba, pero también se sentía bien. Celeste seguía de pie, con la cara roja y las manos apretadas a los costados. «Esto es absurdo», siseó, lo suficientemente alto como para que la oyeran los que estaban cerca, pero nadie salió en su defensa. Los Thompson observaban, el padre de Julian con los brazos cruzados y su madre agarrando su bolso como si se le fuera a escapar. Al equipo de Carlos no le importó. Otro camarero se acercó a Celeste, educado pero firme, y le dijo: «Señora, su asiento está allá». Señaló hacia la puerta de la cocina, hacia la mesa que acababa de dejar. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se entrecerraron, y por un instante pensé que discutiría, pero no lo hizo. Se acercó, con los talones clavados en el suelo, y se sentó bruscamente. La silla chirrió tan fuerte que hizo que varias cabezas se volvieran.
Miré alrededor de la mesa principal. Brielle y Julian aún no se habían sentado, seguían de pie a un lado, susurrándose. El nuevo personal se movía con precisión, colocando los platos frente a los Thompson, sirviendo vino, alisando las arrugas que había dejado la salida. Los invitados empezaron a acomodarse, algunos saboreando la comida, otros seguían mirándome, como si esperaran que hiciera algo más. No lo hice. Simplemente me quedé ahí sentada, dejando que el momento respirara, sintiendo su peso. No se trataba de arruinar nada, se trataba de reescribirlo, de devolverme a mi lugar. No en las sombras, no cerca de la cocina, sino aquí, en la boda de mi hija, donde me había ganado un lugar. Carlos me miró desde el otro lado de la sala y me hizo otro gesto, breve y simple, antes de darse la vuelta para irse. No necesitaba quedarse, su trabajo ya estaba hecho. El salón de baile volvió a la vida, el tintineo de tenedores y vasos se intensificó, la charla empezó a fluir. Tomé mi propio tenedor, con el metal frío en la mano, y le di un mordisco. Estaba delicioso, buenísimo, y por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar. Celeste podía fulminarme con la mirada todo lo que quisiera desde su nuevo lugar. Este ya no era su espectáculo. Me senté en la mesa principal, con la elegante silla firme bajo mí, el plato de comida frente a mí humeando con sabores que no esperaba probar hoy, no después de la promesa de Celeste de comidas para el personal y mesas traseras. El salón de baile bullía de nuevo, el nuevo personal se movía con suavidad y silencio, sirviendo vino y retirando los platos como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Carlos lo había revolucionado todo con una sola llamada, un solo gesto, y ahora yo estaba allí, al frente, donde podía ver a Brielle y Julian susurrando a un lado, con el rostro tenso por lo que estuvieran diciendo. Los Thompson ya estaban comiendo, y el padre de Julian no dejaba de mirarme, con el tenedor en la mano, como si no supiera qué pensar de mí. No me importaba. En realidad, no. Tenía la mirada fija en mi hija. Se separó de Julián al cabo de un minuto, su vestido blanco ondeaba al caminar hacia mí, despacio al principio, luego más rápido, como si hubiera tomado una decisión. Su velo estaba torcido y el maquillaje corrido bajo los ojos, donde las lágrimas empezaban a acumularse. Se detuvo a unos metros, con las manos entrelazadas, y me miró como si me viera por primera vez. «¿Papá?», preguntó con voz suave y temblorosa. No lo sabía. Pensé que solo. Su voz se fue apagando, mordiéndose el labio, y pude sentir el peso de la situación, años de medias verdades y mentiras que se había tragado. «¿Solo qué?», pregunté, con un tono suave, aunque sentía una opresión en el pecho. Dejé el tenedor, prestándole toda mi atención, esperando a que terminara. Respiró temblorosamente, bajó la mirada al suelo y luego volvió a mirarme. «Mamá siempre decía que eras la pobre», dijo casi en un susurro. «Creía que no te importaban las apariencias, ¿esto?». Señaló con la mano el salón de baile, las lámparas de araña, la elegante multitud. «Pensé que no querías formar parte de ello». Sus palabras hirieron, no por maldad, sino por honestidad. Eso era lo que Celeste le había inculcado año tras año. Pintándome como el chico que no daba la talla, el que no encajaba. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con las manos entrelazadas. «No me importan las apariencias», dije con voz firme. «Nunca me han importado, pero me importa la dignidad». Lo dejé ahí, observando cómo su rostro cambiaba, confundido, y luego algo más suave, como arrepentido. No construí lo que construí para que Carlos lo presumiera. Lo hice porque importaba, porque ayudaba a la gente, y no te crié para que me vieras como una sombra en el fondo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero seguí adelante. «Estoy aquí porque eres mi hija, Brielle. Eso es todo lo que me ha importado». Parpadeó rápido, con lágrimas desbordándose, y dio un paso más cerca. «Lo siento», dijo con la voz entrecortada. «No quise hacerte daño. Intentaba encajar, hacer feliz a mamá, hacer feliz a la familia de Julián». No pensé, se detuvo, negando con la cabeza, como si no encontrara las palabras adecuadas. No la presioné. Solo asentí, dejándola procesarlo, sintiendo que el dolor en mi pecho se aliviaba un poco. Ya no era una niña, pero seguía siendo mía, y podía verla intentando descifrar qué significaba eso ahora. Julián se acercó a ella,
con las manos en los bolsillos y el rostro serio, pero no duro. Era un chico guapo, alto, de pelo oscuro, el tipo de hombre que encajaba a la perfección en este mundo de dinero y elegancia. Pero ya no parecía tan engreído, no como a veces lo hacían sus padres. Señor, dijo en voz baja y respetuosa. Le pido disculpas. Nunca quise faltarle el respeto. No lo sabía, ninguno de nosotros lo sabía. Miró a Brielle y luego a mí, como si esperara que lo juzgara. No lo hice. No fue él quien me sentó en la mesa del fondo. Fue obra de Celeste, y quizá también de Brielle, pero no suya. Lo miré, luego a ella, y me recosté en la silla. Hoy sigue siendo tuyo, dije con voz tranquila pero firme. Si así lo deseas. No estoy aquí para impedirlo, pero ya no seré un fantasma en la boda de mi propio hijo. Lo decía en serio. No se trataba de venganza, en realidad. Se trataba de que me vieran, de recuperar lo que habían intentado quitarme. Brielle asintió, secándose los ojos, y Julian le puso una mano en el hombro, correspondiéndome con un gesto. No dijeron nada más, simplemente se dieron la vuelta y regresaron a su sitio, hablando en voz baja otra vez, pensando en qué vendría después. La sala no dejaba de moverse a mi alrededor, los huéspedes comían, reían, y el nuevo personal se encargaba de que todo funcionara a la perfección. Tomé el tenedor de nuevo, di otro mordisco, saboreando su intensidad, dejándome en paz. Delante, vi a Celeste todavía sentada junto a la puerta de la cocina, con la espalda rígida y la cara vuelta, como si no soportara mirarme. Bien, que se sentara allí. Había pasado años intentando borrarme de la vida de Brielle, de esta familia, y ahora era ella la que estaba fuera. No necesitaba gritar ni señalar con el dedo, Carlos había hecho el trabajo pesado, y yo simplemente me había plantado cuando era necesario. Empezaron a acercarse algunas personas, un tipo trajeado que dijo haber oído hablar de la plataforma de Carlos, una mujer que me preguntó si de verdad la había construido desde cero. Mis respuestas eran breves, sin presumir, solo con hechos. Sí, le ayudé a empezar, decía, y ellos asentían, impresionados, y pasaban a correr la voz. No necesitaba sus elogios, nunca lo había hecho por eso, pero me sentía bien, sentada allí, sabiendo que Brielle empezaba a verme de verdad, no solo la sombra que su madre me había hecho parecer. Eso fue suficiente. Me senté en la mesa principal, con el ruido de la boda arremolinándome como una tormenta incesante, los tenedores tintineando contra los platos, las voces superpuestas, el nuevo personal abriéndose paso entre la multitud con sus bandejas de plata. La comida frente a mí aún estaba caliente, la carne tierna y la salsa rica, pero no comía mucho ahora, solo la empujaba con el tenedor, disfrutando del momento. Brielle y Julian habían vuelto a sus puestos, charlando con algunos invitados. Ella se había secado las lágrimas y él la había apoyado en el brazo como si la estuviera sujetando. Los Thompson estaban más callados ahora, picoteando sus platos, su anterior arrogancia había desaparecido. Y Celeste seguía junto a la cocina, con su vestido plateado como un punto brillante en la esquina opaca, con la cara vuelta hacia otro lado como si pudiera fingir que nada de esto estaba pasando. No la miré mucho tiempo, no merecía mi atención. La habitación era diferente ahora, menos tensa, más curiosa. La gente no dejaba de mirarme, algunos susurrando, otros simplemente mirándome fijamente, como si intentaran descifrarme. Pasé de ser el tipo del fondo a ser el tipo al que no podían dejar de mirar, todo porque Carlos había abierto la boca y les había dicho la verdad. No lo pedí, no lo planeé, pero aquí estaba, desarrollándose justo delante de mí. Un hombre con traje oscuro se acercó a mi mesa, con la corbata suelta y la copa de vino medio vacía. Se inclinó, en voz baja pero con entusiasmo. ¿Tú eres quien construyó la plataforma de Sánchez?, preguntó, como si no pudiera creerlo del todo. Asentí, hablando con sencillez. Sí, lo ayudé hace un rato. Arqueó las cejas, silbó suavemente y se fue, ya contándole al chico de al lado lo que le había dicho. Entonces se acercó una mujer, mayor, con perlas alrededor del cuello y una sonrisa que parecía auténtica. He oído que trabajaste en los sistemas administrativos, dijo, sentándose frente a mí como si fuéramos viejos amigos. Mi hijo trabaja en tecnología, le encantaría saberlo. Me encogí de hombros, sin saber qué decir. Era solo trabajo, le dije. Solucioné algunos problemas y lo hice funcionar sin problemas.
Eso es todo. Se rió, como si hubiera dicho algo gracioso, y me dio una palmadita en la mano antes de volver a su mesa. Después de eso, pasó más gente, un hombre de negocios que me estrechó la mano con demasiada fuerza, una mujer más joven que dijo haber estudiado la empresa de Carlos en la universidad. Respondí brevemente, no porque no quisiera hablar, sino porque no necesitaba explicarme. La obra hablaba por sí sola. Volví a mirar a Celeste, solo un segundo. Estaba sentada rígida como una tabla, con las manos en el regazo, el rostro pálido bajo todo ese maquillaje. No se encogía, todavía no, pero estaba cerca, y lo notaba en la forma en que no me miraba, ni a nadie. El mundo que había construido, todos esos años diciéndoles a todos que yo no era nada, se desmoronaba, y ella no podía detenerlo. No sentía lástima por ella, no después de todo, pero tampoco me sentía feliz. No se trataba de ella, en realidad no. Se trataba de mí, de Brielle, de que la verdad por fin se hiciera pública. Entonces llegó el padre de Julian, moviéndose despacio, como si no estuviera seguro de querer estar allí. Era un tipo corpulento, de hombros anchos y cabello canoso, de esos que nunca han perdido una pelea. Se detuvo a pocos metros, con las manos en los bolsillos, y me miró de arriba abajo. Había oído hablar de un hombre que construyó la infraestructura de la red de salud de la ONU, dijo con voz áspera, pero no cruel. Nunca imaginé que llevaría un traje de confección. Hizo una pausa, como si esperara que me defendiera, pero no lo hice. Simplemente lo miré a los ojos, firme, y le dije, el carácter no es así. Parpadeó y asintió, con una leve sonrisa en los labios. Me parece bien, dijo, y se marchó, dejándome con esa pequeña victoria. Me recosté en la silla, sintiendo el cojín contra mi espalda, y tomé un sorbo de agua, fresca, intensa, reconfortante. La sala seguía en movimiento, los invitados comían, hablaban, se reían, el nuevo personal mantenía la calma. Un senador que reconocí vagamente se acercó, me estrechó la mano y comentó algo sobre un programa de mentoría que había financiado años atrás, cuando tenía un extra que aportar. No sabía que eras tú, dijo, dándome una palmada en el hombro. Buen trabajo. Asentí, le di las gracias y lo dejé ir. Era extraño que toda esa gente me viera de repente, pero no era por eso que lo había hecho. Ni la programación, ni la ayuda, nada de eso. Solo quería construir algo sólido, algo duradero. Brielle me observaba, podía sentirlo. Todavía estaba con Julián, pero sus ojos no dejaban de mirarme, como si me estuviera reconstruyendo de nuevo. No la indiqué, no hacía falta. Vendría cuando estuviera lista. Por ahora, me quedé sentado allí, dejando que la revelación se hiciera realidad, dejando que la sala me reescribiera, pasando de ser el padre sin blanca con traje barato al tipo que había construido algo real. No era ruidoso, no era ostentoso, pero era mío, y por primera vez en años, sentí que encajaba, no por donde estaba sentado, sino por quién era. La comida ya estaba fría, pero no me importó. Quería algo más grande que una comida. Me senté en la mesa principal, mientras el ruido de la boda se convertía en un zumbido constante a mi alrededor, las copas tintineaban, las voces se fundían, el nuevo personal se movía como sombras para que todo fuera armonioso. El plato frente a mí estaba casi vacío, solo quedaban unos trozos de carne y un poco de salsa, pero ya no tenía hambre. El aire se sentía más ligero, como si la tensión de antes se hubiera disipado, dejando algo más suave en su lugar. Las luces se atenuaron un poco y la música cambió, las cuerdas se desvanecieron, reemplazadas por un ritmo lento y cálido que anunciaba que el baile estaba a punto de comenzar. Me recosté en mi silla, observando cómo Julian conducía a Brielle al centro de la sala, su vestido blanco brillando bajo las lámparas de araña, sus manos firmes sobre las de ella. El primer baile, el de ella y el de él, el momento que todos habían estado esperando. No me moví, solo los observé balancearse juntos, con la cabeza de ella apoyada en el hombro de él, el brazo de él alrededor de su cintura. Se veían bien, felices, parejos, y por un minuto me permití sentir ese viejo dolor, el de saber que ya no era mi niña. Ahora era suya, de los Thompson, todo este mundo brillante en el que nunca encajaría. Pero entonces me miró, solo una rápida mirada por encima del hombro de Julian, y vi algo en sus ojos, algo tierno, algo triste. No sonreí, no saludé, solo le sostuve la mirada hasta que se volvió hacia él. Ella vendría a mí cuando estuviera lista.
Ahora lo sabía. La canción terminó y el público aplaudió, primero educadamente, luego más fuerte, con algunos silbidos que se abrieron paso. Julián la besó en la frente y se separaron, dejando que otras parejas se acercaran a la pista. Me quedé donde estaba, con las manos apoyadas en la mesa, sintiendo la suave madera bajo los dedos. La sala volvió a cobrar vida, risas, charlas, el roce de los vestidos al pasar la gente. Pude ver a Celeste con el rabillo del ojo, todavía junto a la cocina. Su vestido plateado reflejaba la luz, pero su rostro estaba oscuro, inexpresivo. No se había movido mucho desde que la sentaron allí, y no me importó comprobar si me estaba mirando. Ya no se trataba de ella. Entonces Brielle apareció, caminando hacia mí de nuevo, con pasos rápidos y seguros esta vez. Se detuvo frente a mi silla, con las manos fuertemente entrelazadas y el velo echado hacia atrás, para que pudiera ver su rostro con claridad, ojos rojos, maquillaje corrido, pero firme ahora. Papá, dijo con voz tranquila pero firme. Lo siento por todo. Intentaba encajar en su mundo, el mundo de mamá, la familia de Julián. Olvidé quién me crió. Tragó saliva con dificultad, retorciendo los dedos, y pude ver cuánto le costaba decirlo. No respondí de inmediato, solo la miré, dejando que sus palabras flotaran, sintiendo cómo se asentaban en mí como piedras que caían en aguas profundas. Empujé la silla un poco hacia atrás, levantándome lentamente, con el traje ajustándome los hombros. No tienes que explicarlo, dije en voz baja, solo para ella. Lo entiendo, estabas absorta en todo esto. Asentí con la cabeza hacia la habitación, las lámparas de araña, la elegante multitud que nos rodeaba. Pero sigo aquí, Brielle. Siempre he estado aquí. Parpadeó rápido, las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no las dejó caer. En cambio, se acercó y me tomó la mano, sus dedos estaban fríos pero firmes contra los míos. Le devolví el apretón, sin fuerza, solo lo suficiente para que supiera que hablaba en serio. No te vi, dijo, casi en un susurro. No realmente. Mamá lo hizo parecer como si no te importara, como si simplemente te hubieras ido. Pero no es así. Nunca lo fuiste. Se le quebró la voz y negó con la cabeza, como si estuviera enfadada consigo misma por creerlo. No dije nada de Celeste, no hacía falta. Brielle lo estaba descubriendo sola, y eso era suficiente. Solté su mano y asentí, solo una vez, diciéndole que estaba bien, sin palabras. No necesitaba que le gritara ni que la señalara con el dedo. Solo necesitaba que estuviera aquí, firme, como siempre. La música volvió a subir, más rápido ahora, y más gente llenó la pista de baile, los padres de Julián, algunos primos, algunos tíos borrachos tropezando al subir los escalones. Brielle, sin embargo, se quedó conmigo, rondando cerca, como si aún no estuviera lista para volver. Entonces apareció Carlos, abriéndose paso entre la multitud con su paso ligero, con un vaso de algo oscuro en la mano. Se detuvo a pocos metros, lo levantó hacia mí y dijo, al hombre que eligió el silencio sobre el ego y la dignidad sobre la ostentación, nos mostraste a todos lo que es el verdadero poder. Su voz se escuchó, no fuerte pero sí clara, y algunas cabezas se giraron. Invitados, personal, incluso la madre de Julián, que parecía haberse tragado un limón. La sala aplaudió, algunos titubeantes, otros con fuerza, y Carlos sonrió, tomando un sorbo antes de desaparecer entre la multitud. No dije nada, simplemente volví a sentarme, sintiendo el peso de sus palabras sobre mí. Brielle también se sentó, acercando una silla, y durante un rato nos quedamos mirando, ella a mi lado, en silencio, con su mano apoyada cerca de la mía sobre la mesa. El baile continuó, las luces girando, la noche extendiéndose. No necesitaba hacer más, había dicho lo que tenía que decir, me había quedado donde tenía que estar. Este era su día, todavía, pero también era el mío, de una forma inesperada. Y esa era la verdad, expuesta en la pista de baile, sin necesidad de gritos. Desperté a la mañana siguiente en mi pequeño apartamento, con el sol colándose por las persianas y dándome en la cara, sacándome de un sueño que no había sido profundo, pero sí suficiente. La cama crujió bajo mí al moverme, mi traje azul se arrugó en la silla donde lo había tirado la noche anterior. La boda parecía un sueño, borroso por los bordes, pero nítido por dentro, cada momento grabado a fuego en mi mente.
Me froté los ojos, sintiendo el dolor en los hombros por estar sentada tanto tiempo, por estar tan erguida cuando importaba. El reloj de la mesita de noche marcaba poco más de las 8, y el silencio fue un alivio después de todo el ruido del gran Solaris, el tintineo de las copas, la charla, la música incesante. Me quedé allí tumbado un minuto, mirando al techo, esperando que todo se calmara. Entonces mi teléfono vibró sobre la mesa, un sonido breve y agudo que me hizo incorporarme. Lo alcancé, entrecerrando los ojos para ver la pantalla, y vi un mensaje de Carlos: el personal sigue hablando de ti. Eres una leyenda. Lo leí 2 veces, asimilando las palabras, y una sonrisa se dibujó en mi rostro, no muy grande, lo justo para que pareciera real. Una leyenda. Yo, el tipo del traje barato, al que Celeste había empujado hacia atrás, al que Brielle no había visto hasta que fue casi demasiado tarde. Dejé el teléfono y me recosté en la cabecera, con las manos apoyadas en las rodillas. No se trataba de que el personal hablara, en realidad no. Se trataba de lo que significaba que me había levantado, en silencio pero seguro, y que se habían dado cuenta. Me levanté de la cama, con los pies descalzos fríos contra el suelo de madera, y fui a la cocina a preparar café. La máquina silbaba y gorgoteaba al funcionar, llenando la habitación con ese olor familiar, conectándome a tierra. Pensé en la noche anterior, en Brielle sentada a mi lado después del baile, su mano cerca de la mía, sus palabras suaves pero cargadas de todo lo que había reprimido durante años. Me había visto, por fin, no como la sombra que su madre había pintado, sino como el hombre que la había criado, que había construido algo digno de ver. Julian me había saludado con un gesto de la cabeza antes de irse, con un discreto respeto en la mirada, e incluso los Thompson se habían mantenido a distancia, bajando su habitual algarabía. No fue una gran victoria, no del tipo que se ve en una película, solo un cambio, una grieta en el muro que habían construido a mi alrededor. El café estaba listo, y lo serví en una taza desportillada. El calor me calentaba las manos mientras permanecía junto a la ventana, mirando la calle. Estaba vacío, solo unos pocos coches aparcados junto a la acera, el mundo aún despertaba. Tomé un sorbo, con la amargura agudizada en la lengua, y dejé que mi mente se remontara al momento en que Carlos había alzado la copa. Dignidad por encima de ostentación, había dicho, y se me quedó grabado, dando vueltas en la cabeza como una piedra que no podía soltar. Nunca había sido ruidoso, nunca lo necesité. Había construido cosas, arreglado cosas, seguí adelante cuando Celeste se lo llevó todo y me dejó con las sobras. Y anoche, no grité ni di un puñetazo. Acababa de tomar una decisión, me mantuve firme y dejé que la verdad hiciera el resto. No me importaba avergonzar a Celeste, aunque sabía que ella lo había sentido, sentada junto a la puerta de la cocina, con su mundo perfecto desmoronándose. No fue por eso que lo hice. Y no se trataba de venganza, no de esa que te deja vacío. Se trataba de salir a la luz, después de años de dejar que me empujaran a la oscuridad, con etiquetas como, menos que, simple, solo el exmarido, pegadas a mí como barro. Había cargado con ese peso demasiado tiempo, manteniendo la cabeza baja, pensando que era mejor para Brielle si no me defendía. Pero anoche, lo fui dejando ir, poco a poco, hasta volver a ser yo misma, cruda, auténtica, de pie donde pertenecía. Mi teléfono vibró de nuevo, y volví a la mesita de noche, dejando la taza. Esta vez era Brielle. Papá, gracias. Por todo. ¿Podemos hablar pronto? Lo miré fijamente, con una opresión en el pecho, no de dolor, sino de algo cálido, algo que hacía tiempo que no sentía. Le respondí, cuando quieras, chaval. Aquí estoy. Le di a enviar y colgué el teléfono, sintiéndome más ligero que en años. No se había ido, ni para mí, ya no. Lo resolveríamos, paso a paso, y con eso bastaba. Terminé mi café, la taza ya vacía, y la enjuagué en el fregadero, el agua fría me rozaba los dedos. El día se extendía ante mí, sin grandes planes, solo un sábado tranquilo, quizás un paseo, quizás algo de trabajo en la vieja laptop con la que aún trasteaba. Pero me sentía diferente, como si hubiera dado un giro inesperado. No era una leyenda porque lo dijeran. Era una leyenda porque lo había elegido, a mi manera, sin gritar ni rogar. Una llamada silenciosa, como había dicho Carlos, y el mundo había escuchado, no porque lo exigiera, sino porque me lo había ganado. Tomé mi chaqueta, no el traje, solo una vieja que me quedaba bien, y salí al exterior,
con un aire fresco y limpio. La calle se despertaba, un perro ladraba en algún lugar, un coche arrancaba por la cuadra. Caminaba con las manos en los bolsillos, sintiendo la tierra firme bajo mis pies. Esta era mi vida, simple y estable. Y después de anoche, nadie podrá quitarme eso otra vez.